Bien amigos, ya como les anuncié hace un ratito, estamos en una nueva temporada, la 17ª temporada, iniciamos este año, la mía, aquí en Canal 8. La tertulia habitual de los lunes nos acompañan, como les había anticipado esta noche aquí, don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches, don Arcadio. Muy buenas noches. El señor Belda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Isabel Guerra, también muy buenas noches. noches. Y don Segundo Martínez, también muy buenas noches. Muy buenas noches. Y por aquello de no perder la tradición, puesto que ahora ya no tenemos programa deportivo que hable de la Unión Deportiva de Las Palmas como lo hacíamos la temporada pasada, pues el análisis de don Segundo, que estará, me imagino que contento. Mire, yo soy de los pocos que todavía soy muy prudente. La gente, estoy contento, ¿no? Porque el equipo es verdad que ha empezado bien, no hay que menos valorarlo por el hecho de que nos hayamos enfrentado a equipos relativamente débiles, es decir, ni el Mallorca, ni el Santander, ni el otro equipo, el Llangostero. El Lugo es el más decente de ellos que se ha enfrentado a nosotros. Ninguno era el Real Madrid. Pero, claro, pero no se ha hecho un mal papel, a pesar de que Mallorca deberíamos de haber ganado. Pero bueno, el promedio está bastante bien, mejor el inicio que el del año pasado, y ahora veremos en estos 4 partidos el potencial real que vamos a tener. Yo espero que por primera vez, al menos la plantilla está confeccionada con mejores criterios que la otra vez. No tenemos una plantilla de gente de geriátrico, ¿no? Porque la del año pasado era de geriátrico, gente muy mayor y tal. Esta vez se ha subido a mucha gente joven de Las Palmas Atlético, y a lo que se ha fichado también con cabeza desde gente joven, gente que fuera a pelear, y parece que hemos acertado con el argentino, ¿no? Que se sale, ¿no? Está como una moto, marcando goles, está como una moto. Bueno, pues contento, uno no puede estar sino contento. Es verdad que el partido de ayer no fue ninguna gran finura, pero se ganó, y se ganó bien, ¿no? Si hubiera hecho falta marcar otro gol, yo creo que lo hubiéramos marcado. Sí, yo también lo creo. Bien, les decía que iniciamos la 17ª temporada y esta va a ser muy interesante por todo lo relacionado con la política nacional. Vamos a hablar sin duda alguna de Cataluña, y porque en el horizonte 9 meses, dentro de 9 meses tenemos elecciones, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, con candidaturas ya claramente definidas en algún sitio, en otros no. Y todo eso, don Arcadio, me parece que usted, que lleva muchos años en esto, hace que tenga su interés, ¿no? Sin duda ninguna. Yo lo digo, venía pensando en esto cuando me dirigí aquí a la emisora a compartir esta tertulia, y reencontrarme con nuestros habituales oyentes y televidentes, que muchos de ellos, por cierto, pues me saludan por la calle y me dicen que les gusta esta tertulia, lo cual es una buena señal. Yo creo que vamos a empezar, estamos comenzando ya un curso político especial, distinto a los anteriores. Es decir, yo creo que efectivamente hay una serie de condiciones que ponen a este nuevo curso político lleno de interrogantes y de incertidumbres, que lo diferencian bastante de otros muchos que hemos vivido. O sea, yo he estado en todas las elecciones que hasta ahora han vivido, y esta es la que más se me parece, la de mayo del 2015, es la que más se me parece a las primeras elecciones municipales de 1979, que era también con mucha incertidumbre. Había formaciones políticas muy poco conocidas y otras absolutamente desconocidas, y el resultado en Las Palmas de Gran Canaria y en otros muchos municipios fue bastante inesperado en muchos sitios, ¿no? Creo que este curso político ya arranca de entrada, este último fin de semana, con una sorpresa que para algunos pueden decir ahora que era previsible, pero para mucha gente yo creo que no. Y es que el, digamos, presidente de Coalición Canaria, y que quería repetir como candidato de Coalición Canaria para las próximas elecciones, ha perdido la nominación en su propia casa. Ha perdido la nominación frente a otro de sus compañeros, con lo cual el presidente del gobierno de Canarias queda fuera de la carrera política. Pero es que unas horas antes, el vicepresidente del gobierno de Canarias también decide quitarse del medio.
es decir, uno por voluntad propia, el otro porque perdió unas elecciones. El caso es que los dos líderes de los partidos que nos gobiernan en Canarias han quedado fuera de la carrera política. Es la primera vez que se da en más de 30 años de autonomía. Es la primera vez que tenemos durante 8 meses a los principales dirigentes de esta comunidad que están fuera de la campaña electoral. Sin duda ninguna, es algo totalmente inédito hasta ahora. Luego están los fenómenos estos de Podemos, Ganemos, estas nuevas organizaciones que están apuntándose como, digamos, unas expectativas altísimas. Acabamos de conocer una encuesta donde le dan un resultado espectacular, con la entrada en prácticamente todas las principales corporaciones e instituciones de Canarias para el 2015. Presumiblemente esto va a dar como resultado un montón de gobiernos complicados, difíciles, donde se tendrán que formar coaliciones electorales para gobernar, que no será nada fácil. Y insisto, independientemente de de los resultados que se puedan dar, que eso no lo sabemos todavía, tenemos todos los elementos para pensar que estas próximas elecciones van a estar más interesantes o más inciertas que hasta ahora ninguna de las que yo he vivido. Señor Berna. Sí, básicamente estoy de acuerdo, porque es evidente, ¿no? A nivel nacional el tema de Cataluña pues va a marcar indudablemente un antes y un después, salga lo que salga, y tan es así que en el fondo no hay posicionamientos claros, hay vaguedades. El PP, que tiene una cuartilla preparada para ver qué pasa, más que lo va a hacer. El PSOE no sabe lo que dice, o sea, dice no, es así, federal y tal. Sí, pero cuénteme usted lo que quiere decirme, no me hable de eslogan. Podemos, porque la irrupción de Podemos ha sido tremendo, porque canaliza el descontento, cualquier cosa, pasa una mosca volando, ya está. Cualquier cosa, no, como antes comentábamos, no es, para unas cosas parece de ultraizquierda, otras veces de ultraderecha, es igual, canaliza lo que se mueve, es un movimiento básicamente oportunista, sin que eso lo diga en sentido peyorativo, sino está intentando canalizarlo todo. Lo que pasa es que no todo se puede canalizar de la misma forma, porque hay que optar, y cuando lleguemos a ese momento veremos. El problema de este tipo de organizaciones es que una vez que se opta por ellas, a veces no tienen vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Ahí tienes Venezuela, ahí tienes Cuba, ahí tienes muchos sitios, ¿no? Donde lo que hubiese pasado incluso en España, si no hubiese habido lo que hubo, sin decir si fue bueno o malo, hoy estaríamos todos con una estrellita roja y con una boina a lo Lenin. O sea, las cosas tienen su complicación. En el caso de Canarias, pues como decía muy bien ahora mismo Arcadio, la carrera ha empezado, el pistoletazo de salida. Yo no sé qué le hemos hecho a Paulino para que nos amenace seguir gobernando lo mismo que con José Miguel Pérez hasta el final de la legislatura, porque eso es una amenaza en estos momentos. Luego, una vez más, nos vuelven a engañar todos los partidos políticos con la reforma electoral. Mire que desde el año 70 y pico se está hablando de la reforma. Cada vez se habla de la reforma. Y cuando se plantea la reforma, es que no hay tiempo para la próxima. Pero, pues, ¿y cuándo va a ser la próxima? Nunca llega la próxima. Es falso, es mentira. Porque me quieren explicar por qué no se puede hacer ahora la reforma. Yo no prejuzgo si la que propone el PP es mejor o peor, la que sea. Pero ¿por qué no se puede hacer ahora? Es que ya estamos en próximas elecciones. ¿Y qué? ¿Hasta el día antes? Pero ¿y qué? ¿Si va a ser los ciudadanos los que deciden? ¿O es que es un tema de casta política en el sentido más peyorativo? Y evidentemente lo es. Porque a los ciudadanos les preocupa ahora que ahora se cambie, digamos, las reglas dentro de los partidos. Ciudadanos son letras y cuidado. Ya veremos lo que tengo yo, lo que tengo que votar. Que se vote como se ha propuesto a la lista más, o sea, que el que presida los ayuntamientos sea la lista más votada. A mí sé que tiene problemas con el sistema actual, porque eso es un cambio, pero no es el único. Tiene que venir acompañado de otras cosas, porque puede producir inestabilidades ¿qué tiene de malo? Bien.
Señor, verdad es que ha mezclado muchas cosas y bueno, algunas sin sentido, creo yo, que ni tan siquiera con sentido común, pero bueno. Yo creo que lo que marca la agenda política, en este caso, pues es que tenemos en mayo unas elecciones generales y los partidos tienen que organizarse. Las encuestas a los dos grandes partidos políticos le van mal, especialmente al Partido Popular, que cae lo que no está escrito. En Canarias cae lo que no está escrito y el liderazgo de José Manuel Soria está más que cuestionado. Es más, el señor Cardona en el último tiempo, en declaraciones a una cadena de radio también decía que bueno, que él mismo le aconsejaba que no se presentase a las elecciones, en todo caso, a presidente del gobierno de Canarias. Y ya lo decía Cardona, debe ser que su imagen pues está bastante depauperada y eso significaría que también podría contaminar a sus compañeros, que están contaminados por su posicionamiento tan enrocado con el tema del petróleo, ¿no? Que eso también pues al Partido Popular le está yendo mal y las encuestas ahí lo dicen, ¿no? Y luego también los partidos, uno como el mío, pues está en un proceso de dinámica orgánica interna donde nos estamos preparando también para poder tener unos candidatos adecuados a los ciudadanos. Las elecciones o la candidatura a la comunidad autónoma por primera vez va a ser también libre, para que también abierta, para que los ciudadanos también puedan decir qué candidatos o qué candidatas les gusta, ¿no? Y eso también marca un antes y un después para otros partidos políticos. Seguimos siendo el partido político, el Partido Socialista, el que siempre va avanzando ideas renovadoras a otros partidos para que también se suman. Lo hicimos también con el efecto del 40-60, hombres y mujeres, en unas listas, porque entendíamos que las mujeres se quedaban fuera en proporción, y lo estamos haciendo ahora también, dándole oportunidad, como lo han hecho también otros partidos en Europa, dándole oportunidad también a que los ciudadanos pues puedan tener la opción de elegir también lo que les gusta o no les gusta de los candidatos que presenta nuestro partido. Hay, en estos momentos hay candidatos y es bueno, a veces parece que se presenten varios candidatos es malo. Yo creo que es bueno para las renovaciones también de los candidatos y que para las renovaciones de los propios partidos. Y bueno, vamos a ver lo que surge, pero desde luego el panorama es muy interesante cara a las próximas elecciones. La irrupción de Podemos, todo el mundo lo tiene en boca. Es así, no sabemos qué candidatos se van a presentar, y esas encuestas basadas en los efectos que tienen a nivel europeo no van a ser trasladables a nivel local, porque los candidatos a nivel local en los ayuntamientos, el ciudadano vota por conocimiento de los candidatos, está clarísimo. Un alcalde, una alcaldesa se lo cuestiona menos un ciudadano, porque no se conoce directamente a los que se van a presentar. Y como todavía no se sabe dónde se va a presentar Podemos o dónde va a tener candidatura, en todo caso, pues vamos a esperar. Pero ahí ya es una elección más directa, más al candidato o a la candidata, con lo que tampoco es trasladable en las elecciones europeas. Se pueden trasladar esos datos tal cual a niveles locales, porque a niveles locales va a ser diferente. De hecho, Podemos no tiene ni candidato. Si usted hoy llama a Podemos, que no se sabe quién es exactamente Podemos, para que venga a representar a esa fuerza política en una tertulia, pues ya se reunirán en una asamblea para acordar quién va a ser el que va a representar en el debate. Si todas las decisiones para simplemente elegir a una persona que vaya a una tertulia a dar a conocer los posicionamientos, si solo para eso es necesario hacer una asamblea, reunir a todo Podemos para eso, yo digo que es una estructura que es muy difícil que luego cualquier decisión se tenga que llevar a cabo a través de asamblea, y decisiones muy importantes o muy inmediatas que requieren de inmediatez. Por lo tanto, esa estructura que en estos momentos tiene Podemos es de difícil encaje a la hora de poder funcionar. Pero bueno, todo se ha inventado, la innovación está para innovar,
y bueno sea. Pero ese sistema asambleario es muy difícil de que salga para adelante para decisiones. Te digo, una decisión tan común como tener un representante de Podemos en una mesa, en un debate, requiere de una asamblea extraordinaria donde todos se pongan de acuerdo quién es la persona que les va a representar. Bueno, en nuestro caso esto está solucionado porque el representante de Podemos aquí, entonces No. espera un segundito. Tendrá que ir a asamblea, perdón. No, pero no es cierto que eso sea así. Ya lo sé. Pero no es cierto de que sea así. Podemos tiene sus portavoces. Le quiero preguntar Eso algo. no tiene nada que ver con la realidad de Díselo lo a que los es Podemos. medios. Se presenta Mira, los medios dirán lo que Darío quieran. para candidatura a la presidencia del gobierno. Al gobierno de Canarias. Paquita Luengo. Paquita Luengo no lo tiene decidido todavía. Sí. ¿Lo ha decidido? Pues Bueno, me lo acabo de comunicar. estupendo, Estaba Gustavo usted hablando Mato. y yo le estaba escribiendo y me acaba de decir confirmar que sí, que se presenta, ¿no? Vale, porque ella hasta ayer se había publicado en la prensa de que, bueno, se lo estaba pensando también. Y Gustavo Matos también. Bien. En nuestro caso, de apoyar a alguien, apoyaríamos a Paquita Luengo, lógicamente. ¿Ustedes? Hombre, estaría claro. Es que Pero poner usted es afiliada. a Carolina, me refiero, dicho, en caso de apoyar a alguien. Poner a Carolina Darío, poner a Paquita Luengo, es que no hay color, fíjese. Y ahora usted me tendría que preguntar por qué, y si yo se lo digo, entonces ya Carolina Pero eso no lo iría tiene en favor fastidiado. de Gustavo Mato. ¿Eh? Iría en favor de Gustavo Mato la Sí. división del voto. Si hay 3 aspirantes, No, porque también Patricia Hernández también quería presentarse, entonces ahí van a está. haber 4. Pueden haber 4 candidatos perfectamente, porque no. 2 segundos. Bueno, Le yo... estaba diciendo, no le estaba dando la razón a... No, sí, eso lo voy a analizar después, lo de Podemos, si puedo. Y si no, bueno, Si puede, más ¿no? adelante. Ahora, Ya sí, veremos. sí le quiero decir una cosa. Si va a ser publicidad de Podemos, se lo tenemos que cobrar, lo siento. Porque... Bueno, Ya estamos en usted, pre-campaña. Exactamente. yo le porque- pago en Dávila del señor. Yo en primer lugar quiero felicitar a los suecos porque han desplazado, en mi opinión, a los liberales del gobierno. Es verdad que hay una situación ahora en Suecia que probablemente van a estar abocados a unas elecciones anticipadas, Pero con, si no es que pero con convocan aumento de ahora. la extrema derecha. ¿eh? Sí, con un aumento importante, que pasa a tener 45 escaños, y es un aumento importante, pero vuelve otra vez a ser la socialdemocracia la fuerza Sí, más cambiada, votada, que ya hacía muchos años que no lo Mira. era. Sí, yo creo que la situación en Suecia ha reflejado un caminar hacia los lugares históricos comunes, porque solo hace 8 años que la socialdemocracia no gobierna en Suecia. Bueno, en todo caso, eso, felicitarle por ese resultado. Luego es verdad que el mundo está convulso, que Europa está convulsa, que tenemos el problema de Ucrania, que no sabemos a dónde nos va a llevar al final, y que tenemos el mundo que se va moviendo de otras maneras, con ya 2 grandes polos que se están viendo económicos, que son los países BRIC y el Fondo Monetario Internacional y Company, o el Fondo... Y esas estructuras iremos a ver cómo se acaban compaginando o cómo acaban saltando. Y después, evidentemente, hay que analizar lo que ha pasado en Canarias, que es verdad que es complejo, pero es probable que los 3 candidatos, los 3 secretarios generales o presidentes, que según la figura que se le llamen, Paulino Rivero o el del Partido Socialista o el del PP, parece que ninguno de los 3 van a concurrir a unas elecciones, aunque el del Partido Popular todavía habrá que decidirlo, pero lo normal es que Soria no se presente a unas elecciones, visto cómo están las posibilidades que tiene el propio PP, y no va a dejar de ser ministro para ser parlamentario autonómico. No veo yo ¿Dónde están los sacrificios de partido? cuestión, ¿no? Sí, no se anticipan Esa las cuestión. elecciones, Las elecciones, general. vamos a ver, yo creo que en Cataluña hay un problema. En Cataluña el día 9 va a haber proceso electoral. Yo estoy convencido de que va a haber proceso electoral. ¿Cuál proceso electoral? Ese es el que no sé. Más adelantaba hoy ya que va a haber proceso electoral. Se Sea- habla anticipada. Puede haber elecciones Sí, anticipadas son las y pistas que que ha dado sean llevadas a ese término en el debate, ¿no? Eso puede darse. Y por otro lado, en todo el país va a haber elecciones municipales y en la mayor parte de las autonomías, menos aquellas que tienen la capacidad de convocarlas fuera de las elecciones municipales, y que son Galicia, Andalucía y Cataluña. Y País Vasco.
y País Vasco, que son las 4 que van a quedar aisladas, ¿no? Y a la misma vez hay una serie de procesos que se están abriendo, que están cercando, en mi opinión, y aquí podemos tener discrepancias, a lo que es la casta económica, ¿no? Y la casta política. Estamos viendo como el tema de Jaume Mata está cogiendo unos relieves muy importantes, con 18 casos abiertos y el intento de reagruparlos para que haya menor sanción con el pago. El tema Pujol, que demuestra que la casta española, política española, solo tiene 2 patrias, en mi opinión, tiene 2 patrias. Ni es la patria catalana, ni es la patria española, es la patria suiza y la andorrana. Y me estoy refiriendo, para dejarlo claro, y con todo aquel, a la casta del Partido Popular, a la casta de Convergencia y Unión y a la casta del Partido Socialista, que están impringadas ahí y que actúan y se autoprotegen entre unos y otros. Lo que pasa que el caso de Pujol fue que, como Pujol derivó hacia donde derivó, hacia el soberanismo, pues hay las denuncias sobre Pujol, si no se hubieran mantenido tapadas, porque eso hace mucho, mucho tiempo que se rumorea, como se rumoreó aquí en Canarias sobre determinado personaje en Puerto Marena, en esto y en lo otro, que vamos a dejarlo así. Pero que aquí también se rumoreó sus cositas, que también ha habido, como en todo el país, ha habido de todo. Entonces ahora hay una etapa nueva y la gente está asustada. Es decir, la gente no, la casta está asustada. Y está asustada ¿por qué? Porque surge una expresión política que todavía veremos a ver si acaba de cuajar o no, va por buen camino, va trabajando bien, ahora están con su proceso de terminar con su organización, conformar sus órganos y acabar de resolver ese problema organizativo. Lo van a hacer y yo estoy convencido que lo van a hacer bien. No será una organización asamblearia, tendrá sus órganos por todos los documentos que yo estoy leyendo y los tengo todos. Estoy al día, informado en eso. También quiero decirle que yo estoy registrado en Podemos como simpatizante, no como militante, ¿verdad? Como simpatizante, registrado como tal y tengo derecho a voto. Y ahora bien, Podemos ha hecho un análisis en el que yo comparto, es que la izquierda clásica se ha equivocado. Y cuando dice la izquierda clásica se está refiriendo a Izquierda Unida. Hace un matiz, hace una diferenciación. No el PSOE. No, dice no, el PSOE es un partido de la casta. Ha estado en la primera transición borbónica y está de acuerdo en la segunda transición borbónica. Y no está en resolver los problemas que tienen de fondo los ciudadanos españoles. La cuestión es identificar... ¿Qué son los borbones? La cuestión es una de las causas. Es una de las causas. Este año va a ser muy divertido. Es una de las causas. Los problemas que hoy tienen los españoles, evidentemente, es que hay una sociedad tremendamente injusta, y eso lo saben. La corrupción, la inmensa mayoría del pueblo español está contra la corrupción. Y yo creo que eso es un elemento que va a unir a muchísima gente en un combate claro contra la corrupción, la injusticia y a favor de una España por los derechos sociales de los españoles. Bien. Y una reforma de la Constitución en ese carácter. Bien. Tengo una llamada. Sí, Podemos lo que quiere es quitar la casta para que sea la casta de ellos la que ocupe el... No. Al estilo Maduro. Al estilo Maduro. Y entonces... No nos amplifiquemos saltándonos a Venezuela. Es que es peor. Aquí es peor. Aquí es peor. No saltemos, ya veremos. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Hola? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vicente, ¿me subes el sonido un poco? Sí, dígame. En primer lugar, enhorabuena por la nueva temporada. Gracias. Y en realidad, como lo dice el señor Berta, creo que es. Sí. Aquí no se trata de ver lo que hay en Venezuela, lo que hay en México o cualquier lugar de Hispanoamérica. Yo creo que el problema lo tenemos aquí, en Canarias. El programa debería enfocarse, en mi opinión, más directamente aquí, a lo nuestro. Lo mismo que el señor que es simpatizante de Podemos, también le digo que es una parte que debería enfocarse más a lo canario, no a Barcelona. Es aquí donde debería dirigirse realmente el problema.
y entre más gente traiga, pues mucho mejor, nada más, simplemente. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Lo que pasa es que cuando hablamos de temas generales, porque los temas generales también nos van a terminar afectando seguro aquí en Canarias, ¿no? Sí, no, es que lo que pasa es que efectivamente los temas están muchas veces ligados, si no de una manera directa, indirectamente sí que lo están. El fenómeno este de Podemos, como sabemos, en fin, no es una cosa exclusiva que surge aquí de la noche a la mañana con un sello... ¿Pero por qué le hace usted propaganda a Podemos? Yo no termino de entenderlo. No, ¿Usted y no, usted? No, vamos a ver, quiero decir que esto está perfectamente hilvanado. Muchas veces uno, para poder entender las cosas que pasan, tiene uno que levantar la mirada e ir hacia otros espacios, otros lugares donde ya estas cosas están ocurriendo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, bastante, en primer lugar, Canarias, pero me preocupa bastante esta semana el tema catalán y el tema incluso dentro de 3 días, el referéndum en Escocia. Porque el referéndum en Escocia puede ser un acicate para los propios catalanes para noviembre en su carrera también por la independencia. Yo escuché esta tarde un fragmento de la intervención del presidente catalán Artur Mas y entre líneas quería entender que en efecto él estaba un poco dejando por sentado que este proceso termina ahora en noviembre, que va a ser muy difícil que haya referéndum, porque ya el presidente del gobierno de España lo ha dicho con claridad todas las veces que ha hablado sobre este asunto, y que para evitar a lo mejor conflictos mayores, lo de sacar las urnas a la calle no deja de ser también un poco caótico, pues lo más probable es que vayan a haber elecciones anticipadas en Cataluña. Y eso no resuelve el problema, porque luego después las elecciones que se anticipan en Cataluña, a ver qué resultado te va a dar. De repente, pues ya Artur Mas queda liquidado, pero lo que viene puede ser hasta peor. Estas cosas normalmente cuando cambian es para empeorar. Decíamos ahora, esto está animado, se está animando, esto el curso político este que acaba de empezar, ha empezado a una velocidad tremenda en Canarias de manera particular. En Canarias, evidentemente, por nuestra propia fragmentación y por la configuración de nuestra autonomía, pues va a ser todavía incluso más señalado esta incertidumbre que hay, porque pueden haber resultados muy distintos en una isla que en otra. Han pasado muchas cosas en los últimos meses, tanto en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, a los partidos políticos principales, los de siempre, que han perdido muchísimas adeptos en estas islas, ¿no? En Gran Canaria, Coalición Canaria está desaparecida. La última reunión que se celebró precisamente en víspera del Consejo Político Nacional de Coalición Canaria para la elección del candidato a la presidencia del gobierno, aquello fue una fractura también tremenda, es decir, perdió la propuesta que llevaba el secretario general, el señor Bañola. Es decir, los que están gobernando en la isla de Gran Canaria perdieron. Aquí ganó Paulino, pero después en el Consejo Político Nacional ganaron los que aquí perdieron. O sea, el enredo es total. El enredo es total. Y bueno, hay una primicia ya que ha dado esta emisora esta noche. Tenemos en Gran Canaria a 2 aspirantes del Partido Socialista para las primarias a la presidencia del gobierno de Canarias. Y otros 2 por Tenerife, 4. Esto tampoco se había dado. Si estamos hablando de una multitud de aspirantes, de una movida espectacular, y esto todavía falta mucho tiempo. Bueno, tengo una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a ver, si digo que bien, pues miento. Pero vamos a dejarlo ahí. Yo quisiera hacer 3 exposiciones rapiditas. Venga. Vamos a ver. La primera es lo que pasa en la Comunidad Europea. Es rara la persona que no lo sepa. Pues ahora hay muchísimos medios de información donde estamos al día. Esa es la primera. La segunda, el pueblo, este señor último que acaba de llamar, yo le doy la razón. Cuando se hace un programa en Canarias, canario y para las Islas Canarias, yo creo que es para el pueblo canario, aparte de que se pueda ver en otros sitios, para que
vean lo que sucede también, igual que pasa a nivel de otras provincias. No importa, pero si hay un problema en mi tierra, yo quiero saber de ese problema, que lo sabe, el pueblo lo sabe, porque eso es vox populi a todo el mundo. Verá, en el tema de elecciones y en el tema pactos, que cada vez que vienen las elecciones a mí como entran arcadas. Me entran arcadas porque siempre serán los mismos de los mismos. O sea, que se pueden cambiar de chaqueta, no hay pudor, no hay bandera, no hay color, no hay sangre, no hay nada. Entonces, yo siempre he cumplido con mi deber, he ido a votar. Pero después, no sé por qué, cuando pasa el tiempo, digo, ¿pero para qué? ¿Qué hice? ¿Qué tontería? Y cuando me dicen a mí, no, es que yo no fui a votar, digo, ¿pero por qué no fuiste a votar? Y me pongo a pelear, digo, vamos a ver, si esta guerra no es mía, pero sí es mía. Es mía, porque a lo mejor en la siguiente reflexiona y va conscientemente a votar algo que merezca la pena. Pero le voy a decir una cosa, ¿qué es lo que merece la pena hoy en día? ¿Qué partido? Si yo voto un partido y después se asocia con otro por tener un poder y no dejar las poltronas, yo no he votado lo que he querido. Y entonces el pueblo está engañado y defraudan al pueblo. Y el último, por favor, es, si no se me va, que se me acaba de ir la bypass. Ay, pues ya se me fue la bypass. De todas maneras, sí, el último, yo culpo mucho a los medios de comunicación. Son muy cómplices del traidor, del corrupto. Ellos cuando llevan a un corrupto y saben, porque están informados de todas las fechorías que han cometido, tanto en cabildos como en ayuntamientos, no. Y todavía cierran teléfono y el pueblo no puede decir, oiga, que usted está mintiendo, es lamentable, porque muchos nos retorcemos en nuestro domicilio y a veces no ponemos las televisiones precisamente para no ser cómplice de lo que está diciendo tanto el presentador, dándole la razón al corrupto, como el corrupto que está fielmente creyendo que el pueblo se cree tremenda patraña. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, Isabel. Gracias, buenas noches. Ya me dejó usted descolocado. Sí, a mí también. A mí también, ¿eh? No, de verdad que sí, me quedé. No sabíamos tu capacidad de ventrílocuo. Yo veo efectivamente, como decía antes Arcadio, muchos aspirantes, pero pocos programas. O sea, al final no es un problema de personas. O no debiera ser un problema de personas, debiera ser un problema de discusión ideológica. Es decir, ¿qué es lo que se quiere hacer? Y después ya se verá quién lo hace. Pero no, aquí primero es quién lo va a hacer, lo que Dios sabe qué. Aunque ya, si estamos hablando de determinados partidos que tenían en principio que los programas electorales son para no ser cumplidos, ¿para qué vamos a...? Vamos, ya no cabe discusión. Claro, por eso una reforma de la ley electoral, sobre todo si estamos hablando de Canarias, donde si hay una coincidencia entre todos los que estudian los sistemas electorales, es la más injusta de la galaxia, no ya del universo, de la galaxia y de las galaxias. Entonces, hombre, pues debía ser de ser, y había, yo qué sé, hay cuestiones que serían fáciles de hacer, que bueno, que parcialmente podrían reformar el tema, yo qué sé, desde la renovación del 50% a la mitad de la legislatura, por ejemplo, porque hay que esperar 4 años con el mismo Parlamento. Si a lo mejor las circunstancias cambian, a lo mejor no, es que las circunstancias cambian, de un año para otro el país cambia. ¿Y por qué tienen que seguir conservándose? Pues se renueva a lo mejor a mitad, a tercios o a mitades, o en fin, hay muchas soluciones, pero eso ni se plantea, porque en el fondo me pareció entender, porque sabe que estoy medio sordo, no entendí muy bien, que al final los ciudadanos nos convocan para meter una papelita cada 4 años y después a mirar, y no puedes hacer nada. Sí, tienes derecho a protestar, ¿dónde? ¿Quién? Eso, no hay forma. Las encuestas con suerte marcan tendencias, si no están excesivamente cocinadas. Cocina, ¿no? Pero es que las tendencias cambian, es que lo que es cierto hoy mañana no lo es. Por ejemplo, por poner un ejemplo, lo que haga el Partido Popular, por ejemplo, de esta semana con la ley del aborto,
por ejemplo, va a ser un revulsivo. Para unos se alegrarán el que la retire, para otros no. Tanto, y es un tema sensible que puede hacer cambiar esencialmente algo que era un compromiso electoral y para muchos además es importante. Por cierto, aprovecho para decir que el sábado a las 12 menos cuarto hay una manifestación de los que somos partidarios de la defensa de la vida, de los pro vida, de los derechos a vivir, que sale desde la calle Malteses hasta el Parque de San Telmo. Eso por un lado. Pero es que, yo qué sé, imagínense lo que puede pasar en el PSOE si no se sigue interfiriendo a la justicia y se imputa y conceden el suplicatorio a Chávez y a Griñán, por ejemplo. Lo que está pasando con Pujol, eso puede cambiar el panorama hasta la propia Cataluña. Y en el resto de España, porque claro, eso alimenta el malestar del ciudadano, que ve cómo todo esto es una corrupción generalizada, pero el problema no es que haya una corrupción no hay en todos lados, eso va con la naturaleza de las personas. Lo extraño no es no corromperse el que tenga el poder, el problema es que no hay forma de corregirlo. Ese es el problema, y un proceso de este tipo se eterniza. Muchas veces se echa simplistamente la culpa a cosas que no la tienen, por ejemplo, del aforamiento. Es que hay corrupción porque hay aforamiento. No, señor, no es verdad. El aforamiento lo único que significa que determinados delitos se ven en un tribunal. Donde está la corrupción es en el suplicatorio. Que para poder procesar a un señor de eso tienes que pedirle a sus compañeros que te permitan procesarlo. Que es bien distinto. Por tanto, no es el aforamiento, es la impunidad en la práctica que produce la casta, dicho en el sentido de que habla Podemos. Y luego, una cosa que es importante, todos los partidos lo hacen, es apelar al miedo, porque normalmente no se vota, yo estoy convencido de eso, la gente en general no vota a favor de algo, vota en contra de algo. Entonces el miedo yo mismo tengo pánico a que venga Podemos. Tengo pánico, entonces yo votaré cualquier cosa con tal de que no venga Podemos. Por ejemplo, estoy hablando de mi caso, el de otro será distinto. Recuerden que, bueno, cuántas campañas hizo el PSOE, por ejemplo, apelando al Doberman. Los vídeos, todos aquellos que se ponían, bueno, es apelar al miedo. Y eso te cambia en el último momento cualquier tendencia de voto, sobre todo en los indecisos, que es donde está el mogollón de lo que deciden los partidos. Tengo una llamada, ¿no? Vale, buenas noches. Mire, tengo que decir que no soy franquista recalcitrado, porque por lo que voy a decir luego, me vayan a confundir, que estoy en contra de las matanzas de los niños que están haciendo los malditos estos judíos, y que soy ateo, ¿me entiendes? De esas tres cosas yo creo que ya definen bastante para lo que voy a decir. Da casi por seguro 2 segundos que va a venir Podemos, 2 segundos, coño, con ilusiones del carajo, coño, como si viviera 9 metros, coño, pero bueno, y quiere otra constitución distinta al tipo de él no quiere reformar la constitución, él quiere botar esta a la basura y hacer una nueva para él y Podemos. ¿Por qué quisieron decirme? Un arreglo de la constitución esta al 70 o al 80%, a 2 segundos no le sirve para nada. Si tiene que ser al 100%. Y eso ya. Bueno, quiero o no, Carolina Arias será presidenta de Canarias. Al estilo de Obama, que firma lo que dice el gobierno. Porque, Obama, usted le ve cara a Obama de inteligente. No digo que no porque sea oscuro pobre y nada, pero tan delgado y tan alto el coño se ve para arriba que no está concentrado, hombre, que no es un hombre muy potente intelectualmente. Y firmar lo que digan, igual que Obama, lo que digan los viejos, José Miguel Pérez. Y Paulino pretende seguir en lo mismo, con una gran cara de presidenta, para que firme. Y al tiempo, señor. Al tiempo. De acuerdo. Van a seguir con lo mismo, pero mire, una cosita nada más, don Juan Carlos. Pero muy breve, venga. No me diga la palabra esa, venga, por favor, que ya estoy terminando, ya, pero ya. Dice, el rey de Cuno está más claro que el agua. Paulino no se puede eternizar.
Eso si alcanza, si acaso lo puede hacer Cabrera o Fuerteventura, porque Cabrera no se presidente y entra en el gobierno de Canarias, que eso no se puede pisar, tiene que salir por banda ya y van a poner a Carolina Darias, a un pequeñita, a Valladita, que a la puede levantar cualquier hombre con los brazos y le da un beso en el aire. Bueno. Vale, gracias. Apañado estamos, como sea Carolina. Esos comportamientos, esos lenguajes machistas que no dejan de ser machistas, ¿no? Hombre, yo quería ya que aprovechar también que el 28 de septiembre se reúnen los colectivos de feministas en la calle para seguir reivindicando el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos a la hora de quedar o no quedar embarazadas. Entonces, el 28, por si acaso el gobierno del Partido Popular se le ocurre darle para atrás, nos vamos a manifestar en toda España y en todas las capitales de toda España. Pues sabiendo que la calle tenía una victoria y que el Partido Popular ha tenido que retroceder porque los datos en este campo, ni hasta las propias mujeres del Partido Popular se creían la tan retrógrada ley que tenían que imponernos o que querían imponernos desde el señor Gallardón y todo lo que él representa. Dicho esto, yo creo que algunas políticas de Estado nos interesa saber en Canarias, ¿no? Sobre todo hoy porque cuando sabemos que el ministro Wert se ha presumido de que ha subido las becas en todos estos años que él lleva, que paulatinamente ha subido las becas, y hoy precisamente los datos que da el Ministerio de Educación con respecto a los datos que se dan en becas a los jóvenes que pretenden estudiar es 200 millones menos, 75 millones para este año menos de lo que en principio dijo el señor Wert, y ese rebajón en las becas va a suponer que hay muchísimas más gente, más chicos y chicas que quieren una beca, muchísimos más por el nivel de pobreza que tenemos en nuestro país y puede caer eso, y muy poco dinero, con lo que el reparto será a menos. Llegarán a más personas, pero con mucho menos dinero, y eso no les hará pues casi nada para soportar pues lo que son unos estudios que pueden ser, en este caso, no tan gratuitos como pretendíamos, ¿no? El acceso a la universidad, por ejemplo, la subida de tasas, que en esta comunidad autónoma han subido hasta un 40%, y eso también se nota a la hora que los jóvenes puedan ir a la universidad. Lo que pasa es que hablaba también del aforamiento y de los indultos el señor Belda. Los indultos no, pero el aforamiento, ¿no? Y yo creo que ahí tendremos que trabajar todos los partidos políticos, porque ya está bien de que algunas personas no tengan las mismas igualdades y oportunidades para acceder a la justicia, y que por el simple hecho de ser ministro, de ser diputado, pues estén exentos de darle cuenta a la ley. Yo creo que ahí tenemos que ahondar muchísimo. Desde Izquierda Socialista, que yo estoy dentro de lo que es la corriente de crítica del Partido Socialista, y hemos pedido pues que José Miguel Pérez en su momento dimitiera por incumplimiento del programa. Tiene que ver con la reforma laboral, que para nosotros es vital en cuanto a dar y democratizar estas benditas islas, que siempre, quieras que no, Coalición Canaria estará en la llave por una reforma electoral que le conviene a Coalición Canaria, y que sea con el partido que sea, ellos siempre estarán montados en el gallito. Y eso es poco democrático y no da pluralidad a todas las fuerzas políticas. Y cualquier demócrata que se precie tiene que estar luchando por cambiar esa reforma electoral que, como digo, es injusta, y dar pluralidad, porque si nos lo creemos de verdad que somos demócratas, habrá que tomar consecuencias. Si hemos estado en el poder y no hemos cambiado, a pesar de que nuestro programa electoral habla bien claro de lo que es la reforma electoral, y que han pasado 3 años y ya prácticamente no se puede hacer una reforma electoral, pues tendremos que pedir cuentas a nuestro secretario general, y en este caso a la persona que está de vicepresidente en el gobierno de Canarias, del por qué no ha procedido a hacer eso. Y eso desde Izquierda Socialista lo hemos hecho público, e incluso en los órganos también de nuestro partido lo hemos hecho público. Hombre, que José Miguel no se presente no es casual, no es porque él quiera renovar, es porque no tiene los apoyos dentro de nuestro partido. Pero en cualquier caso, ese tipo de cosas son orgánicas y poco le interesa a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que le interesa es cómo está el paro en nuestras islas, qué vamos a hacer para trabajar en pro de que descienda el desempleo y la pobreza en nuestra comunidad autónoma. Y ahí sí que tenemos que decirle, porque los problemas de Cataluña son iguales, el problema social, el problema del estado de bienestar social, que se ha depauperado en los últimos años de manera bestial, y ellos han tapado todo eso con el referéndum y porque se ha tapado así. Sin embargo, nosotros tenemos esos mismos problemas y son comunes.
Y hombre, la financiación que viene del gobierno de España a Canarias, pues deja mucho que desear. Bien. Que Paulino también tiene un problema de liderazgo dentro de su propio partido, se ve, ha perdido, tiene otro candidato. Pero que eso también podría ser bueno. El Partido Popular ha dicho, bueno, eso es una incertidumbre, no van a poder gobernar. Yo creo que todo lo contrario. Ahora que no están sujetos a elecciones, ni a sus bases, ni a cuestiones partidistas, tienen la oportunidad de gestionar bien y de gestionar conforme a los intereses generales de los ciudadanos y las ciudadanas, y no con criterios de me voy a presentar, tengo que ganarme a los míos, y eso da manga ancha para hacer las cosas y las grandes reformas que se tienen que hacer en esta bendita comunidad autónoma. Tenemos el tema de los aeropuertos, que es de vital importancia, y yo creo que ahí tenemos que seguir incidiendo en que ese 46% que trata de privatizar el gobierno de España, nosotros en Canarias, nuestros aeropuertos son estratégicos y tenemos que estar dando la guerra ahí para que eso pase en todo caso, si se va a privatizar, a manos de la comunidad autónoma. Bien, seguro. Y debe ser así. Cuando yo he hablado de reformar la Constitución, lo estoy diciendo desde que reformar la Constitución no puede ser la voluntad de un solo partido. Reformar la Constitución tiene que abrirse un debate de un periodo constituyente en el que haya un debate profundo y que va a ser el conjunto de las expresiones y la mayoría que en su momento haya en el Parlamento las que acaben definiendo cuáles las modificaciones que hay que hacer en la Constitución. Yo tengo mis opiniones sobre la reforma de la Constitución, ¿no? Hombre, está claro, el marco de los liberales económicos, por entenderlo así, porque ahora se confunde el liberalismo político con los liberales económicos. El campo de los liberales económicos, está claro, modificó el artículo 135 de la Constitución española, que le pegó una patada a la Constitución española y ya no es la que se aprobó en el año 78, en una hora. ¿Tampoco te gustaba la 78? En una firma. La resolvieron en una firma. Y pues no, eso se quedó así. Eso se quedó así. Después te responderé a lo tuyo. Yo lo que busco en la reforma de la Constitución es garantizar los derechos que hemos ido perdiendo. En sanidad, en educación, el derecho al empleo y la cobertura en derechos sociales. Y a mí me da la impresión de que en eso estamos perfectamente de acuerdo la inmensa mayoría de los españoles. Y eso tendrá que traducirse en algún momento, y yo espero que en las próximas elecciones generales eso se pueda traducir así, en una mayoría parlamentaria que ya no sea la de la casta. Y he diseñado al principio quiénes son la casta. Si eso se consigue por parte del pueblo español, vamos a garantizar de que haya una reforma profunda en el Estado español. Luego tenemos sobre el mapa las cuestiones que hay en Canarias. Es cierto, Canarias, y que tiene responsabilidades que tiene, porque aquí da la impresión de que el único que gobierna es Coalición Canaria. Y yo le he hecho la alicuota parte de responsabilidad que tiene Coalición Canaria. Pero es que aquí ha gobernado con Coalición Canaria el PP y está gobernando el PSOE, y antes ha gobernado el PSOE en solitario, y ha gobernado el PSOE en coalición con lo que era el Partido Comunista de España en aquel momento, que es verdad que éramos dos, que era el Pacto de Progreso, pero en fin, que era eso, ¿no? Analicemos esas cosas en serio y digamos qué es lo que hemos hecho nosotros ahí, qué estatuto hemos pactado y qué sistema electoral hemos pactado y lo hemos pactado y por qué. Y por qué en el año 78 se vota una Constitución. A mí me sigue pareciendo durísimo que se acusen a gente que ha tenido cárcel, que ha sufrido las consecuencias de tener cárcel, el haber votado a la Constitución española en aquel momento porque era la manera de salir de aquella situación y decir, no, yo sí voté aquella Constitución, a pesar de los pesares, con mucho dolor, pero era la única salida que encontraba, no había otra, el otro camino. Probablemente ahora con la madurez del tiempo me lo hubiera reflexionado de otra manera, probablemente, digo, habría que colocarse en la situación que estábamos en aquel momento con el ruido de sables y los tanques en la calle. Sí. Esas cosas no se pueden frivolizar con esas cosas. Tengo una llamada, sí tengo claro una cosa, cuando alguien habla de casta, que hay que eliminar la casta, se trata de cambiar una casta por otra casta. Solo que en una casta, la casta comunista es, en mi opinión, bastante peor que lo que se quiere eliminar.
Es verdad que hay algunos jóvenes, algunas personas de buena fe, que quieren acabar con la corrupción y con lo que hemos tenido hasta ahora, y me parece muy bien. Pero eso no significa darle todo el poder a quien después va a ser del país algo inhabitable. Es mi opinión, evidentemente. Buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Buenas noches. En relación a la campaña antipetróleo del señor Rivero, saben ustedes que el mismo está haciendo como una especie de boicot o complot contra una entidad bancaria en la que está integrada la compañía Repsol. Pues bien, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de una cosa, y el señor Rivero no se ha dado cuenta que en esa entidad bancaria está integrada la caja chicharrera. O sea, ¿qué ha hecho el señor Rivero? Tirar piedras sobre su propio tejado, ¿no creen? Sí. Así que, vamos, es de papa frita total lo que ha hecho el señor Rivero con esta campaña. Ese tiempo en esa palabra, yo no. Sí, efectivamente. Así que más vale que el señor Rivero se raye un niño la Vale. derrota que ha tenido en esta primaria. De acuerdo. Gracias. Gracias. Se fue a la Caixa, ¿no? Sí, sí, claro. Sí que tiene acciones en Repsol. Importante, por cierto, el tema de Paulino Rivero y la discusión o el debate sobre el tema del petróleo, que no me quiero meter esta noche porque yo creo que ya no son demasiados los asuntos. Es un asunto también que ha cambiado mucho. Yo no sé si este señor sabe que en su momento el propio Paulino Rivero era un defensor tremendo de las prospecciones petrolíferas por Cepsa. Cuando aparece Repsol ya no le gustó, entonces montó el 2 de mayo. Y José Miguel Pérez también. Bueno, José Miguel Pérez con quien sea. Y con el quien sea, DNC pero de Nueva Canaria, Román Rodríguez. Paulino quería Cepsa. Y bueno, Cepsa está instalada en Tenerife hace mucho tiempo y todo el mundo lo sabe. Bueno, en cualquier caso, no era esto de lo que yo iba a hablar ahora, pero este señor me lo recordó. Las dos primeras llamadas que nos hicieron esta noche me llamaron la atención por la coincidencia en el desafecto. Es decir, tiene mucho que ver con lo que, bueno, o sea, sobre todo por parte de Segundo Martínez y también de Isabel Guerra, se han hablado en distintas intervenciones. El tema electoral, la reforma electoral, que habrá que precisar que hay una ley electoral general para todos los españoles, que vigente en todas las circunscripciones para las elecciones municipales, que es la misma en Cáceres que en Las Palmas de Gran Canaria o en Burgos o en Valencia, es la misma ley electoral. Luego está la ley electoral canaria, que es diferente, y luego está también la ley electoral para elección de diputados, que afecta a todo el país, ¿no? El cabildo tiene una particularidad que se diferencia de todas, solo la tienen los cabildos canarios, que es una donde se queda proclamado presidente de la institución aquella lista que más votos obtenga, tenga o no mayoría, que luego después esto en la práctica no es viable, porque al final, si no tienes, ya ha pasado en más de una ocasión en Gran Canaria en concreto, que si no tienes mayoría suficiente, pues te presentas una moción de censura a los 10 días. O a la semana, a la media hora. A los 3 meses. Carmelo Martínez y Soria salieron de esa manera. Efectivamente, salieron de esa manera. Bien, yo sí creo que ha pasado el tiempo suficiente, 36 años por mis cuentas, para que ya se revisen las normas electorales. Este verano se ha discutido mucho por un sondeo que se planteó que si el Partido Popular quería modificar la ley electoral para que ahora en 2015 aquellas listas que fueran las más votadas mantuvieran la alcaldía. Dicho así, no es nada, porque no es posible. Claro. Eso no es posible. Esa no sería una reforma, eso sería una mini reforma que complicaría más todavía. Claro, porque no aclara claro, que haría un gobierno minoritario. No plantea eso. No. Lean la propuesta como es. La propuesta. La candidatura más votada tendría el 51% de los escaños. 40. 51. Yo lo leí. No, yo no leí eso. Yo no leí eso. 40%. Pero de no ser así, como usted 40% dice, del voto, 45%. sería posible gobernar. Más del sería 50, gobernando. para tener mayoría. Sí. Para aprobar los presupuestos, a ver cómo claro, hace. sí, en resumen, lo que sí es verdad, y lo decía la primera señora que llamó y el señor que llamó también después, es que, claro, tú vas a votar, tú apuestas por un partido determinado y luego después
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí pasó desde las primeras elecciones municipales democráticas. Un partido con 4 concejales en una corporación de 29 cogió la alcaldía, que fue Juan Rodríguez Doreste, con 4 concejales en una corporación de 29. Eso no es la voluntad mayoritaria del pueblo. Aunque me digan que bueno, es que la suma de los votos de la gente que votó a UPC más los de Asamblea de Vecinos más los del PSOE son mayoría. Bueno, pero es que el señor que no votó al PSOE es porque no quería que fuera el alcalde. Entonces, esto sí merece que una pensada y sí merece una reflexión seria y sí merece un arreglo. Yo soy partidario, para no enredar mucho, ¿y por qué le conviene al Partido Popular para aguantar los ayuntamientos? De una segunda vuelta. Es decir, la gente de una primera elección va y vota con toda libertad porque no tiene más referentes que lo que los propios, digamos, programas o manifestaciones de los líderes políticos. Pero en una segunda vuelta puedes corregir el voto. Entonces ahí tú podrías determinar, al final, afinar mejor a quién quieres tú para alcalde de tu ciudad o como gobernante de tu comunidad. Yo sí sería partidario de esa reforma, pero ahora mismo, a las prisas y corriendo, eso no funciona. ¿Y por qué le conviene al Partido Popular para mantener a los municipios que quiere mantener? Yo discrepo. Sin que no sirva. Y después te diré. Hablar de la reforma electoral siempre es un poco cansino, porque pero no la van a llevar a cabo. Nunca, no le interesa a nadie eso. Y es la decepción, en muchos casos, de mucha gente cuando dice, yo no voy a votar, no voy a votar. Y los techos electorales. Yo, como desde luego, como mal menor, como tal, apoyo la segunda vuelta, que lo he dicho y lo he escrito infinidad de veces, porque ese insulto que se hace a los ciudadanos diciendo la suma de los que pactan, eso es la voluntad del pueblo, no es mentira. Si yo voto PP, es para que vote para que gobierne el PP. Si yo voto Izquierda Unida o como sea, para que gobierne Izquierda Unida, no para que se alíe con el PSOE, con el PP, para gobernar. O sea, es que es tan obvio que es un insulto a la inteligencia solo plantearlo. Pero bueno, de todas formas, eso es mi opinión, y yo en esto no pinto nada. Esto, ¿cómo se llama? No, ya más es inútil lo que dice Juan Carlos, es inútil porque no lo van a hacer. Nos llevan mintiendo desde las primeras elecciones, todos los partidos nos llevan. Es que ahora ya no hay tiempo. Uy, ¿cuándo lo va a ver? ¿Desde cuándo está usted con esto? Es que es una vergüenza. En Canarias, Claro. Esto, yo no quiero abrir el debate, pero sí quiero hacer solo una puntualización para entrar después en lo que me interesa muy rápidamente. Hablar de progresismo con el tema del aborto es muy discutible, salvo que entendamos por progresismo defender la muerte frente a los que defendemos la vida. Pero eso es un tema de principios y de opinión. Hay una opción que es defender la vida y otro que es defender la muerte. Después discuten. Por eso lo hago yo primero, para que tú después me machaques libremente. Pero yo estoy con el derecho, no creo en el derecho a decidir de qué hablan, creo en otras cosas, creo en la vida, no creo en la muerte. Por eso también me rebelo cuando se habla de la ley de la eutanasia para referirse al suicidio asistido. Que una cosa es la eutanasia y otra cosa es el suicidio asistido, lo que planteó con Zapatero y sus ministros ahí delante, la película aquella de Amenábar, Mar Abierto, que ese es otro tema distinto, que se puede plantear, pero no engañemos a la gente con el viejecito que se está muriendo con el caso de Mar Abierto. Pero esa es mi postura personal y no es una postura dictada porque, como dicen la propaganda, por la conferencia episcopal. Vengo dictado por el siglo V antes de Jesucristo, el juramento hipocrático que hacían los médicos, siglo V antes de Jesucristo. Pero como ahora se va a hablar, y ya estamos en el final, yo creo, del tema de los referéndums y todas estas cosas, yo hice hoy un muy pequeño resumen de las preguntas que se han hecho a lo largo de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, la que se va a hacer pasado mañana en Escocia. Se va a decir, ¿debería Escocia ser un país independiente? ¿Sí o no? Punto. Y eso lo entiende todo Dios. La pregunta que se hace en Cataluña, ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y si es así, independiente, ya empiezan a complicar el asunto. Recordemos la de la OTAN. El gobierno considera conveniente para los eso es lo que decía la papeleta, El gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación en la estructura militar integrada. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Considera conveniente para España permanecer
permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación. Cuando llegas de leer, te acaba de leer, pregunta, ¿a cuál? Dice usted, Cristiano. En la pregunta clarísima en el referéndum del 6 de diciembre de 1978 de la Constitución. ¿Aprueba usted la Constitución? Porque otra nacionalista, y termino, que fue impresionante, fue la de Quebec, en el que tanto le gustaba aquella, ¿cómo se llama? Pilar Rahola. Pilar Rahola. No, Pilar Rahola no, a la que primero era independentista, pero ahora no, pero después se fue a dar clase a... Carmen Chacón. Carmen Chacón. Carmen Chacón. Decía, ¿está usted de acuerdo con que Quebec llegue a ser soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para la nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y de acuerdo con el firmado el 12 de junio de 1995? ¿Estas son preguntas? Bueno, yo tengo que decirle que el Partido Socialista, eso de que llaman algunos la casta, no lo sé, pero yo creo que es un partido que ha sido votado en España, igual que el Partido Popular, que no se ha impuesto por la fuerza, ni mucho menos, sino que la gente ha votado, y es un partido de las grandes reformas sociales, donde Izquierda Unida no ha estado, porque el Podemos, a quien le quita votos en estos momentos, a quien le está restando votos a Izquierda Unida, se lo dieron a Segundo, que antes de ayer era de Izquierda Unida, por aquello de dónde estabas y dónde estás. Pero en cualquier caso, el Partido Socialista es el de los grandes avances en materia social y de bienestar social en nuestro país. Tenemos la educación universal, la sanidad universal, tenemos los servicios sociales universales, es más, la ley de la dependencia que se ha cargado el Partido Popular de un plumazo. Es decir, las grandes reformas de este país sociales han venido de la izquierda moderada de este país. Le guste a Izquierda Unida, a Podemos y a quien sea, porque ellos no han estado. Y este país ha evolucionado por esas grandes reformas. Y hoy hablamos del estado de bienestar porque toda la sociedad en su conjunto, porque yo creo que los partidos políticos no dejan de ser sino representantes del pueblo. Es decir, cuando la gente vota por un partido o una opción, le está diciendo a toda esa gente que ellos también son castas porque han votado al Partido Popular, o porque han votado al Partido Socialista, o porque han votado a Izquierda Unida, porque están en el mismo sistema. Pero claro, ya los que eran de Izquierda Unida ahora son de Podemos. Y a quien les está restando, como digo, es a la izquierda más radical. Por lo tanto, tendrán que hacer un acto de contrición entre ellos también, porque resulta que a quien más le quita votos es a Izquierda Unida. Y por eso ahora mismo Izquierda Unida tiene un problema y por eso está pues navegando entre si ganemos, si no sé qué, si no sé cuánto, un poco para tratar de mantener que Podemos no se lo lleve por la izquierda. Así de claro. Pero que negar los grandes avances que ha habido en este país y negar que los ciudadanos han votado democráticamente a los partidos políticos que no han sido impuestos, han sido partidos que democráticamente se han presentado y los ciudadanos le han votado. Y decir que esos son castas y que los ciudadanos se han equivocado, me parece que como mucho es una ofensa a todos los ciudadanos. Como mucho. Por lo tanto, igual que desde los púlpitos no se puede dictaminar, tampoco se puede venir desde los otros púlpitos a ser más puristas que nadie. Porque no es verdad. Porque no es verdad, sencillamente. Y bueno, yo creo que yo no obligo a nadie a abortar, pero nadie puede obligarme a mí a que no aborte. En todo caso, si cumplo la ley. Y una ley, cuando hay de plazo y funciona y no hay problema en la ciudadanía, no se ha manifestado en contra de esa ley, no tendría por qué reformarse. Y el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo nos ha costado muchísimo en la calle y haciendo que los políticos lo lleven en sus programas electorales. Claro, ahora viene Podemos y es más feminista que nadie. ¡Estupendo! Cuando las grandes reformas en materia feminista han venido todos los del socialismo, porque el Partido Popular nos ha frenado. ¿Qué pasa? ¿Que eso no vale? A partir de ahora ya no vale, somos castas. ¿Ustedes han sido parte del proceso? No han sido parte del proceso. Y estos avances, los avances sociales que hay en nuestro país, ustedes no han estado, por lo tanto no vengan dando lecciones. Que se ha tergiversado en los últimos tiempos y que se ha instalado muchas veces la corrupción y que eso ha matado lo que son las estructuras, sí, y que habrá que reformarla, sí, y que habrá que ver esta Constitución que fue válida para un momento y que ahora en este momento tiene que ser reformada, entre otras cosas,
por el Estatuto de Cataluña, que no encaja perfectamente, los catalanes no están ahí, pues habrá que hacerlo con consenso. Bien. Pero hombre, borrar de un plumazo todo lo que ha habido, porque ahora somos casta, pues eso es un insulto a los ciudadanos también. Este es el tipo de debate al que yo quería llegar. Hemos perdido 2 turnos hablando del sistema electoral que nunca varía, en fin. Digo que esto porque estamos a 10 minutos de terminar y por lo tanto tenemos 2 minutos, pero que tenemos que cumplirlo, pues claro, la difícil gente... me lo pone, porque claro, yo en el tiempo soy fatal, ¿no? Pero vamos a ver si lo podemos cumplir. Vamos a ver, yo creo que los avances sociales que se han dado en este país los ha conquistado o los ha perdido el pueblo español. Si algún partido se los apunta, ya él que se los apunta. Pero yo he estado presente en la calle peleando por mis derechos y por los derechos del conjunto del pueblo español. Todo. Y a mí no va a venir ningún partido político a decirme que me ha regalado. En todo caso, yo le diría, y aquí agarría, yo pocas veces tiro del señor Belda, pero a veces le diría, lo que usted llevaba en su programa no lo ha cumplido. ¿Usted se acuerda de la noche que votó el artículo 135 de la Constitución Española y lo cambió para quitarle la sanidad, la educación que habíamos peleado el conjunto de los españoles? Por eso perdimos las elecciones. No, pero ¿quién nos los quitó? Por eso perdimos las elecciones. ¿Quién nos los quitó? Hay que identificarlo. Por eso lo decimos. Y las puertas rotatorias, las puertas rotatorias, ¿dónde está sentado hoy el que fue presidente del gobierno? Primer presidente del gobierno socialista, el señor Felipe González. Está sentado en una multinacional, chicos, para el que trabajó y a la que le dieron grandes negocios en este país y se le consiguió todo. Esa es la realidad. Yo, como queda poco tiempo, me quiero centrar en otra cuestión de cuestiones, ¿no? A ver si lo podemos encajar en yo un minuto. Para explicar dónde estaba, es complicado. Y yo con Izquierda Unida, lo sigo diciendo, yo estaba con la Izquierda Unida de Julián Guita, todo el mundo lo sabe. Y estaba con la política que fue combatida ferozmente por el país y por el Partido Socialista, la política de las dos orillas, todo el mundo lo sabe, que en definitiva la política de las dos orillas es la política de la casta política, que es la que dice, tú estás aquí y ahora los demás vamos a estar aquí para tratar de corregir esta situación. Y en ese estado yo me he movido. En ese estado, yo no soy monolítico, ¿eh? Si yo estoy en un grupo de personas que veo que cometen un asesinato, soy el primero en denunciarlo. No porque sea de ese grupo de personas me voy a meter en eso, no. Yo tengo ideas propias, soy un ser libre y como tal, en momentos determinados tomo decisiones distintas unas de otras porque se ha corregido el rumbo del barco y el rumbo del barco no es el que yo pienso que es correcto. Bien. Alcalde. A ver, sí, ya en resumen, ¿no? En conclusiones, por así decirlo, ¿no? Por lo menos hasta la próxima semana. Que tendremos en la próxima semana también, yo creo que materia interesante, porque hay cosas que van a ocurrir en los próximos 8 días que tienen consecuencias. ¿Qué va a ocurrir? Hombre, el jueves tiene ya un referéndum ahí, Escocia, que... Eso salga lo que salga, ya sale mal. Sale mal. A ver, en pocas palabras, yo sí creo que hay que abordar, porque estamos en un momento crítico, eso es indiscutible. Ahora mismo no es momento de ponerse medallas por parte de nadie, es decir, en su momento yo creo que España dio un avance importante, se modernizó, venía de una situación muy precaria, se modernizó, se puso al día, se homologó con Europa y luego pues murió de éxito. Nos metimos en una crisis internacional, otros países supieron trabajar y digamos que salir de ella o no enfangarse en ella, y aquí no, aquí por el contrario lo que pasó fue que nos fuimos hundiendo cada minuto más, ¿no? Y ahora hay que salir de esta. Yo sí creo que que los cambios vienen normalmente desde las normas, que tenemos que respetar todos, desde la propia Constitución, que tenemos que adaptarla para que quepan todos los estados españoles dentro de esta comunidad, y también de las leyes electorales con un añadido que antes no dije, limitación de mandatos. Yo creo que son cosas que vamos viendo, vamos madurando, que en otros países es muy normal. Y aquí yo creo que hay que cambiar las leyes electorales para que sean más justas, número 1, y número 2, limitar los mandatos a 2 legislaturas.
y no se dé esos casos famosos de puertas giratorias, porque una persona que se instala en el poder y está 20 años, como ocurre en España, han estado 14 años, otros 18 y otros 22, bueno, tiene demasiadas tentaciones para después dar la vuelta al final y colocarse en un sitio que molesta y que irrita mucho a los ciudadanos y sobre todo por la cantidad de casos de corrupción que hemos vivido en este país en los últimos años, que a la gente la desanima mucho. En conclusión, no hay que tener miedo. A mí el tema de la entrada de nuevos partidos políticos no me preocupa en absoluto. Yo creo que eso es aire nuevo y fresco y está bien. Y yo lo que sí creo es que hay que abordar cambios profundos, importantes, pero no solo de cara digamos, a la galería, sino de verdad, porque la gente, yo creo que ya nos da más oportunidades. Bueno, con respecto a eso, sí bastaría con una reforma de la justicia en forma de que fuera eficaz y tal. El resto, casi todas las consecuencias de la corrupción son debidas a que la justicia no funciona. Si la justicia funcionara rápida, ese problema no existiría y habría siempre ajuste, la historia avanza. Con respecto a que el pueblo no se equivoca, el pueblo se equivoca y se equivoca frecuentemente. Por ejemplo, de forma absoluta en Alemania cuando el nazismo no vino por las armas, el nazismo vino por una votación. Eso de forma absoluta, de forma relativa y discutible. Venezuela, Chávez llegó por una votación. Hoy no sé lo que pensarán, pero por ejemplo, quien se vota con el sentimiento normalmente se equivoca, porque los sentimientos son muy fáciles de moverlo y se miente. Miren, Cataluña está mintiendo continuamente con respecto a su historia y habla del sentimiento. El asunto del petróleo no se ha movido por el sentimiento. Lo del BIC no se ha movido por el sentimiento, no por la racionalidad. El asunto de los taxistas no se está moviendo por los sentimientos. Por tanto, es claro que se equivoca y se equivoca con mucha frecuencia. Por cierto, las principales leyes sociales de este país no son socialistas. Fueron reformadas por el socialismo, fueron reformadas primero por la UCD, después son franquistas casi todas. La ley de creación de la seguridad social, son de tiempo de Franco. O sea, es un tema histórico, no es un tema discutible. No es si son buenas o malas, no tiene nada que ver, es un tema histórico. Que por supuesto han sido modificadas, solo faltaría que ¿cuántos años? 30 más, 50 y pico años después, sigamos con lo mismo. No, evidentemente que se modifica, pero no son un triunfo socialista, ¿eh? Ojo, que ya lo dijo en su tiempo Alfonso Guerra, que llegó a decir el disparate en el Parlamento, y no lo he traído hoy porque no sabía esto, que la seguridad social le había inventado el socialismo. Lo que faltaba para falsificar la historia, pero se puede ver en el sentimiento. Hombre, yo creo que mi abuelo, que no tenía, en paz descanse, que no tenía ninguna seguridad social y murió sin ser atendido, pues algo tendría que ver Franco en aquel momento, de que no tenía la sanidad que tenía, no tenemos la sanidad que teníamos, y comparar y hacer la comparativa Franco estado ahora, pues nada más lejos de la realidad, por Dios. Yo creo que los grandes asuntos que vamos a abordar en los próximos debates van a tener que ver con los problemas de Canarias y cómo afectan a los problemas de Canarias, cómo siendo la comunidad donde estamos creciendo en el número de turistas. Vemos este verano que tenemos hasta turismo nacional que ha llegado llenos absolutos, cómo seguimos teniendo los índices de paro, por qué la gente en estos momentos está trabajando hasta 11 horas, una camarera de piso obligada prácticamente a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un parón de media hora, haciendo 2 turnos. ¿Y por qué no cae encima la inspección laboral arriba? ¿Por qué esas cosas no pasan? ¿Por qué una reforma laboral como la que tenemos actual, que es dañina hasta decir basta, porque han minorado los sueldos, deja a los canarios con la cesta más grande de la compra, más cara de la compra, y los sueldos más bajos de toda España, de Europa, les acabo de decir, de España? Es decir, ¿por qué esas comparativas entre cómo estamos en nuestra comunidad y cómo tenemos que hacer y qué tenemos que hacer para que en los años sucesivos enmendar la plana y podernos tener que nuestros ciudadanos tengan una vida digna? Todas esas cosas hay que hablarlas y sentarse en la mesa y llegar a acuerdos, si cabe, que entre nosotros seguramente que sí, para saber que a los ciudadanos hay que darle respuesta, al fin hay que darle respuesta porque están deseando. Ya no podemos, sino que los partidos políticos, los que tienen opción de gobierno, los que pueden tener responsabilidad de gobierno, den ideas claras de lo que quieren para su vida, porque un partido político no deja de ser una herramienta que tiene que ser útil a la sociedad. Desde el momento que no lo sea, la sociedad lo abandona y es así.
Y cuando se apuesta por algunas fuerzas políticas que están en emergentes, es porque hay una gran masa de población que está indignada y está diciendo que no le gusta cómo se están haciendo las cosas, y tendremos que, de alguna manera, los partidos políticos que tenemos opción de gobierno, que podemos tener también criterio de responsabilidad de gobierno, hacernos eco de todo eso y diseñar de verdad lo que los ciudadanos quieren y no lo que algunos quieren, ¿no? Bien. Gracias Isabel, gracias Segundo, Arcadio, Belda, gracias a los cuatro. Nosotros vamos a tener tertulia lunes, martes y jueves. La del martes de mañana aún no la podemos poner en marcha porque las personas que habitualmente van a estar en esa tertulia no están aquí. El próximo martes sí la tendremos, volvemos el jueves.